Para hablar sobre el tema de los nuevos movimientos indígenas, tenemos con nosotros en el estudio de Rompeviento al abogado Francisco López Bárcenas. Francisco, muchas gracias por estar aquí con nosotros. No, muchas gracias a ustedes por el espacio, Laura. Francisco, estamos viendo con Standing Rock en los Estados Unidos, con las luchas contra la minoría y con la defensa de territorio, ¿estamos frente a un resurgimiento de las luchas indígenas en el continente? Yo diría que estamos en un nuevo ciclo de ellas. Pienso, por ejemplo, en las luchas que se dieron a finales del siglo XX en toda América Latina, en donde hay varios aspectos que a resaltar de ellas. Uno que me parece interesante para ver la coyuntura es el informe que hizo la CIA en el 2001. La CIA hizo un informe en ese tiempo que dio a conocer, donde alertaba a los gobiernos de América Latina que se olvidaran de las guerrillas, que eso ya había pasado, que el problema, el peligro para los estados nacionales en los próximos 25 años, decía, eran los movimientos indígenas. ¿En serio? Eso decía. Ese es un elemento importante. El otro elemento importante que creo que vale la pena resaltar es que a finales del siglo XX, casi todos los países en América Latina firmaron acuerdos de paz con sus pueblos indígenas. Guatemala, Colombia, Chile, México, y los que no firmaron se fueron a constituyentes, Ecuador, Perú, Colombia, y los que no se fueron a eso dejaron que fueran las empresas transnacionales las que resolvieran estos problemas. Fundamentalmente yo diría Bolivia. Argentina. ¿Por qué? O sea, ¿qué estaba pasando? ¿Cómo un Estado tiene que firmar con sus ciudadanos que les va a respetar los derechos y se supone que los derechos están en las constituciones? Exacto. Bueno, la respuesta que a mí me surge es que había hecho crisis el Estado Nacional porque había surgido un nuevo sujeto político que eran los pueblos indígenas. Un nuevo sujeto político que reclamaba derechos distintos, diferenciados de los que reconocían las constituciones. Y por eso la CIA y los gobiernos nacionales empezaron a verlos como amenaza. Totalmente, porque las estructuras, primero porque las estructuras del Estado, de los estados, no estaban hechas para atender demandas de sujetos colectivos. Segundo, porque estos sujetos colectivos tenían sus propias formas de moverse. Es decir, no apelaban a que iban a ir a tomar calles o que iban a tomar parlamentos o que querían puestos públicos en las instituciones. No apelaban a eso, apelaban a formas propias de ellos de moverse. Hacer rituales, juntarse ellos y entonces pues la clase política sentía que se les salían, y sobre todo creo las demandas que tenían, autonomías. Bueno, autonomías era un concepto que ningún Estado tenía en sus constituciones. Entonces, cuando los pueblos salen reclamando autonomías, cuando salen reclamando territorios, cuando salen reclamando gobiernos propios, pues aquellos sienten que se les está saliendo del control esta forma de movilidad de este sujeto, ¿no? Y en esta nueva etapa, nuevo ciclo, como dices, ¿cómo fue que empezó a tomar forma el concepto de sí mismos como nuevos sujetos social, con nuevas formas? Creo que una explicación que nos puede como aclarar la situación, también creo que es la reconfiguración del capital. Estábamos acostumbrados, bueno, la teoría clásica nos dice que el capital está para explotar la mano de obra, pero explota la mano de obra y produce una plusvalía. Sin embargo, a estos fines del siglo, lo que estamos viendo es otra cosa. Lo que estamos viendo es que ya no hay producción. Lo que estamos viendo es que los grandes capitales comienzan a convertir en mercancía
bienes que eran comunes. El más elemental, el que es indispensable para vivir, con el que ni siquiera la burguesía en el siglo XVI se metió cuando comenzaba, es el agua. El agua, la burguesía francesa y las burguesías europeas en general dijeron, eso no hay que tocarlo porque el día que toquemos eso, pues va a estar en peligro la existencia no de la humanidad, de los seres vivos. Y resulta que en el siglo XXI, a principios del siglo XXI, es lo que más se está convirtiendo en mercancía. Y tiene valor para el sistema capitalista. Claro, y ahí están los indígenas. Exactamente. Y si dije aguas, pero podemos decir biodiversidad, pero podemos decir conocimientos asociados a la biodiversidad. ¿Como qué, por ejemplo? Por poner un ejemplo mexicano, el epazote, ¿no? El epazote en México lo usamos pues para condimentar la comida, para hacernos unos tlacoyos, ¿no? Ya las abuelitas ya lo usan para desparasitar, ya otra gente lo usa dicen que para alimentar, para aumentar la memoria. Y este conocimiento que tiene la gente, a las empresas farmacéuticas les interesa, y entonces ya no mandan biólogos, químicos a ver qué encuentran, no, mandan antropólogos a ver qué está haciendo la gente, apropiarse de eso, convertirlo en cápsulas, en pastillas, en jarabes y devolvérnoslo. Y ahí el sistema de propiedad intelectual tiene mucho que ver, los patentes, ¿no? Tiene que ver con las patentes, con la apropiación, pero creo que sobre todo tiene que ver con que se está despojando a una cierta comunidad de un conocimiento que ha venido de generación en generación y que de repente una empresa llega y se lo apropia. Dice, eso es mío. Esto es mío. Y ya algo que era de uso común termina convertido en mercancía, igualito que el agua, ¿no? Entonces, creo que esto está pasando actualmente con el capital. Y bueno, ya no vemos las luchas grandes contra el capital estén en las fábricas, entonces. Ya no vemos que los campesinos estén reclamando tierra. Estamos viendo indígenas resistiendo a estas embestidas del capital. Y esa por un lado. Y por otro lado, que los capitalistas comenzaron algunos proyectos a gran escala también, como son obra pública, autopistas, hidroeléctricas, termoeléctricas, por un lado, por otro lado minería. ¿Y quién tiene esos recursos? Los pueblos indígenas también. Por eso creo que esta forma de que sean los pueblos indígenas por un lado y que sean las formas de moverse propias de ellos es lo que va determinando la coyuntura. Y en un ensayo reciente dices que estamos frente a nuevas luchas indígenas, nuevos movimientos, con énfasis en el nuevo. Sin embargo, bueno, de alguna manera, estas son algunas de las características. Pero hemos visto luchas indígenas desde la conquista, sí, de resistencias. ¿Por qué son tan nuevos en este momento? Porque creo que es nueva la coyuntura. Y es nueva también, como he estado diciendo, la construcción de este sujeto político. Uh-huh. Yo parto de una idea que han desarrollado pues algunos estudiosos de los ciclos de conquista. Muchos han hablado de los ciclos de conquista diciendo que cuando estuvieron los europeos acá, pues hubo un ciclo que duró 300 años, que sería como el primer ciclo, pero cuando los países se convierten en estados, adquieren independencia, los indígenas siguen siendo colonias. En México, por ejemplo, de 1821 hasta el Porfiriato, hay muchos estudios que hablan de que fue más grave que la colonia en sí mismo de 300 años. Para volver a México, el tercer ciclo, que yo lo ubico desde la Revolución Mexicana hasta los años 60, 70, más o menos, lo que se conoce como indigenismo, pues es muy evidente que había un sometimiento de los pueblos. Y ahora, con el advenimiento del neoliberalismo, cuando el Estado comienza a perder, a ceder soberanía al capital, a mí me parece que estamos en el cuarto ciclo de colonización y eso hace que los movimientos sean nuevos.
¿Qué definiría este cuarto ciclo, según yo? Bueno, pues en principio los capitales transnacionales definen en mucho las políticas de desarrollo del país, por un lado, y que esto se define mucho por políticas extractivistas, ¿no? Esto que he dicho, la minería, la biodiversidad, el agua, el capital no está produciendo plusvalía, está convirtiendo en mercancía bienes comunes para meterlos al mercado y apropiarse de ellos. Esto, hace que los movimientos pues reaccionen de esa manera también, ¿no? Reaccionen pues defendiendo el territorio, y a la hora de defender sus territorios, pues lo que tenemos son que ensayan también otro tipo de resistencias. Quiero regresar a este punto de la resistencia en este nuevo ciclo después de una pequeña pausa. Gracias por quedarte con nosotros. Estamos aquí de regreso con el abogado Francisco López Bárcenas. Francisco, en este nuevo ciclo, ¿cuáles son las formas de resistencia? Sí, mira, yo diría cuáles son las demandas también. Yo creo que hay que mencionarlas para distinguirlas de los anteriores, digamos, porque los 80s, 70s del siglo pasado, bueno, lo que pedían los indígenas eran tierras, era libertad a sus presos, democracia, ¿no? Y ahora lo que vemos son autonomías, es reconocimiento de territorios, de gobiernos propios, de su desarrollo de acuerdo con sus propios principios. Y eso también lo hace novedoso. Ahora, ¿cómo luchan por eso? Dices, yo creo que en principio se han visto muchas formas, unas pacíficas, otras violentas. Colombia, el movimiento de Quintín Lame fue muy importante antes de llegar a la Constituyente en el 91. En México, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional fue fundamental para entrar a estos nuevos ciclos. Y ha habido otros movimientos que, aunque no como ejército, sí como autodefensas en otros países, ¿no? Perú, por ejemplo, pienso. Hay otros tipos de movimientos que sí apelan a la lucha pública, a las plazas públicas, a cerrar calles, a tomar oficinas, pero creo que en este momento son los menos. Tengo la impresión de que a finales del siglo XX vimos movimientos fortísimos, Bolivia, por ejemplo, bueno, los mapuches en Chile, en Bolivia, en Ecuador, que, bueno, tiraban y ponían presidentes, en Perú en defensa de la minería, Guatemala en defensa de la minería, en México en general por los recursos naturales. Y
lo que estamos viendo ahora, según mi percepción, son movimientos que yo llamaría mucho movimiento hacia el interior de ellos. ¿Y el Estado es menos referencia en la solución de sus problemas y demandas, dirías? Exacto. Yo creo que pasó una cosa que a finales del siglo XX, todo este movimiento era con la finalidad de interpelar al Estado, primero de que reconociera derechos. Y en algunos casos lo hizo a regañadientes, en otros medio reformó sus instituciones, pero ninguna reforma estuvo a las alturas de lo que los pueblos querían. Fue la frustración. Fue la frustración, y yo creo que algo así como la reflexión fue, ¿y para qué estamos interpelando al Estado si no nos hace caso? Entonces regresan a sus lugares, a sus propios territorios, y algunos comienzan a construir autonomías, otros comienzan a resistir cuando llegan las empresas mineras, las empresas farmacéuticas, cuando llegan a apoderarse del agua. Otros que a mí me ha sorprendido bastante verlos, es que se mueven muy al interior de ellos pensando como interpelando a sus antepasados y, si quieres, a sus seres sagrados. Ese aspecto espiritual, cultural, sí, empieza a tomar más importancia dentro de las luchas. Mira, hablando de México, yo lo he visto y me sorprendió mucho en San Francisco Cherán, por ejemplo. Cherán, para los compañeros que no son de México, es un municipio, el único municipio indígena reconocido como tal en México. Pero en una ocasión, cuando cambiaban autoridades, pues el cambio real lo hicieron una noche en un cerro sagrado, y el poder lo entregaban las mujeres rezanderas del pueblo. O sea, la implicación que tiene eso en términos de fortaleza interna de ellos me parece muy profunda. Y es un nuevo concepto casi de poder también, ya no como es otra poder formal, claro, político. Es otra forma de participación, y es otra forma de ver cómo se ejercen los poderes públicos, porque en realidad no estás viendo que le estén dando el poder a alguien, están casi comisionando a alguien para que los organice internamente, ¿no? Eso lo he visto, por ejemplo, también en Oaxaca, en la Sierra Norte de Oaxaca, con los zapotecos, juntarse 21 municipios, o sea, ¿qué quieres? Unas 2,000 gentes, pero no van a exigirle al gobierno nada, van a rezarle a sus seres sagrados y a pedirle disculpas porque no han sabido defenderlos y los ha agredido la minería. Esas son otras formas. Y de lo que dices, lo que entiendo es que ya es menos darnos algo, ¿no?, del Estado, sino déjanos solos. Claro. Eso es justamente a lo que digo, a lo que me estaba pensando cuando decía, el Estado de repente siente que se le salió del control, porque pues les ofrece algo. ¿Qué les ofrece si no le están pidiendo absolutamente nada? Y como ha estado... Ya no hay manera de cooptar. Exacto. Si siempre ha cooptado ofreciendo algo, pero estos no quieren nada. Entonces... ¿cómo le va a hacer para cooptar? Es lo que creo que no se interpela. Y en el fondo de eso lo que tenemos, bueno, es que si queremos, yo creo que sí deberíamos querer, y por lo mismo deberíamos proponernos, es cómo vamos a establecer una relación con este tipo de actitudes, ¿no? Porque por un lado tenemos las del gobierno, lo de las instituciones, que siempre creen que tienen la razón, que siempre hay que ajustarse a los programas que ellos tienen, y de repente encuentras un sujeto por acá que dice, no, a mí solo déjame ser. Pero cuando dices cómo vamos a establecer una relación, ¿te refieres al resto de la sociedad mexicana? Sí, claro, al resto de la sociedad mexicana. ¿Cómo relacionarnos a este nuevo fenómeno? Sí, porque lo que veo, si me imagino mucho a veces una familia, ¿no? En una familia, pues hay papás, hay hijos mayores, hay hijos menores, y cuando sobre todo los niños comienzan a crecer, pues evidentemente cambian las reglas de juego. Y creo que algo similar puesto en la dimensión propia está sucediendo, porque los pueblos están tomando en serio que son pueblos. Y es un modelo menos patriarcal.
Es un modelo menos patriarcal, es un modelo menos costoso, incluso en términos económicos. Es un modelo que aspira, yo creo, a que podamos volver a una normalidad, si me aceptas la palabra, en términos de, oigan, no creamos tanto en el aparato, volteemos a ver un poco la realidad, cómo está, y en función de eso organicémonos, ¿no? Que del otro lado tiene otra implicación, yo creo, el asunto de para qué nos estamos organizando socialmente de manera pública. Porque yo decía, el capital ya no está produciendo ganancias, sino que está cosificando bienes comunes y en ese sentido está poniendo al dinero en el centro de toda nuestra vida. Y creo que lo que están haciendo los pueblos es devolverle la dignidad a los seres humanos y decir, espérense, lo que nos importa es esto, ¿no? Y creo que la es colectividad, el tejido social. Sí, yo creo que eso es importante. En esto se ha visto en casi todas estas luchas recientes alianzas entre los pueblos indígenas en su territorio y otros sectores, sobre todo en la defensa de tierra y territorio y recursos naturales, con organizaciones ambientalistas y otros. ¿Eso sería como parte de la nueva relación a que te refieres? Sí, yo creo que esa es una parte. Y puesto en otra palabra, yo diría que estamos viviendo también un proceso constituyente. Es decir, estamos en una etapa en donde la gente fuera de los espacios institucionales va construyendo otras cosas. Y si estoy viendo bien, me alegro mucho porque creo que al final de cuentas, al paso de los tiempos, vamos a poder ver que sí va a cambiar la sociedad, pero por un proceso que ella misma inicia desde abajo, ¿no? Olvidándose de todas las políticas institucionales, y es probable que esto al final se institucionalice. Pero creo que hay por lo menos ensayos de una nueva relación, creo que sí vemos ahí. ¿Y sabemos qué estamos construyendo o va paso a paso? Pues yo creo que mucho se siente más que saberlo, ¿no? O sea, la gente apoya porque siente que es una lucha justa. Otros apoyan por medio de valores. Por medio de valores, exactamente. Sí. Pero otra gente apoya, y creo que es más importante, porque sienten que lo indígena es también suyo. Es decir, si se acaba el agua, pues no van a sufrir los indígenas. Además, creo que los que menos van a sufrir son los indígenas. El problema van a ser las ciudades. Si se acaban los alimentos, no van a los primeros que van a sufrir no son los indígenas, van a ser la gente que depende de los alimentos que se producen en el campo. Entonces, son demandas que trascienden a los pueblos indígenas. Pues creo que sí se está tomando, por un lado se está sintiendo y por otro lado se va tomando conciencia de eso y se pasa de apoyar a hacer las luchas de ellos como parte nuestra también, ¿no? Lamentablemente no tenemos mucho tiempo, y no me gusta terminar con un asunto más negativo, pero hay que preguntar cuál va a ser la respuesta del Estado y del poder a esta nueva lucha. Sí, yo creo que ese es un tema bastante grave, porque lo que se está viendo de parte del Estado y sobre todo de las empresas es que no están entendiendo el mensaje. Y lo que estamos viendo es que están enfrentando estas resistencias como si fueran los enemigos a vencer y no gente con la que hay que negociar para tratar de construir otro tipo de sociedad. Y hay muchos intereses de por medio. Lo que está en juego es qué tipo de futuro necesitamos. Un futuro en donde haya devastación, medio ambiente y la desigualdad aumente, o poder construir otro tipo de sociedad más igualitaria, ¿no? Ese yo creo que es la disyuntiva que tenemos. Muy importante la disyuntiva. Pues muchas gracias, Francisco, y gracias a ustedes. Hasta pronto.